Empezar la clase con el día de hoy. Vamos a tratar de hacer una pequeña retroalimentación de la práctica que hicimos el día de ayer. Vamos a tener una ronda de preguntas, comentarios de las personas que estuvieron en la práctica, comentarios de las personas que no estuvieron en la práctica. Estuvo un poquito, me parece que el video no fue tan claro, o, o creo que no me escuchaba muy bien, o algo así pasaba, no tengo muy... El audio estaba entrecortado, así y fallaba más o menos. Ya, lamentablemente les dije a los chicos que contraten un buen internet. Ustedes mismos les dije que contraten un internet para poder eh, dar la clase. Llegado a los hechos, nadie tenía internet, nadie tenía megas, nadie tenía ni un buen celular, ni nada. Así que me tocó a mí mismo transmitir la clase. Ojalá no se hayan acabado los datos. Pero bueno, el asunto era que tratar de hacer la práctica y que todos tengan una mejor retrospectiva de lo que estábamos haciendo. Me gustaría comentarios de las personas, primerito de las personas que estuvieron en la práctica, no sé si ya ingresaron. Leonardo nomás es el único que está aquí, por lo que veo. Me falta Mendoza, me falta Francis. Menzano está por aquí tal vez. Tampoco lo veo. A ver, Sí, que entonces, aquí estoy, señor, buenos días. cuéntenos, ¿qué le pareció la práctica? ¿Cómo fue el día de ayer? Pues muy interesante porque como nosotros le molestábamos, ahí se aprendió más porque estábamos en persona, ¿no? Viendo cómo es el funcionamiento, cómo se realiza una calibración de inyectores, los tipos de inyectores que tenemos. O sea, me pareció súper, muy importante porque también se usó unas máquinas que para mí nunca he visto en mi vida, entonces estaba buena la práctica. Ya. ¿Qué fue lo que más le quedó de la explicación de ayer? ¿De qué hay que fijarnos principalmente en caso de que tenga una falla al inyectar? Entonces ya sabemos más o menos a qué irnos directamente a verificar si es que está bien o está mal, porque es una parte de las más importantes que si se daña o si está tapado o algo, no va a inyectar correctamente y vamos a tener problemas. Entonces es como que lo más principal, ya sabemos cómo manejar. Igual de la bomba, el momento de que hicimos las pruebas, igual la parte de cómo medir, cómo trabaja la bomba y cuánto mide cada inyector y todo eso. Ya. Eh, ¿Cuál fue la falla del inyector que no funcionó bien el día de ayer? Era por altas temperaturas, era porque la cabecita de la aguja estaba como que, no, perdón, de la tobera estaba como que desgastada, como quemada, tenía esos orificios como tienen las esponjitas así cuando ya están ya bien viejas, o sea, de las altas temperaturas, entonces eso se ha estado ya como comiendo ya. Igual de la aguja ya estaba como quemada, la punta tenía unos rasgos de quemadura, entonces era porque en ese inyector no, hay demasiada presión, entonces eleva la temperatura. Ya, correcto. Señor Manzano, buenos días. Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo está? De la misma forma, por favor, comentarios de la práctica del día de ayer y qué fue Bueno, lo que le pareció más interesante, qué fue lo que le eh, pareció menos interesante y eh, vamos a hacer ese comentario. bueno, de que no tenía nada de interesante, casi nada, o sea, todo estaba muy interesante, se aprendió mucho y uno de lo que más me gustó de lo que fue poner la bomba en el banco de pruebas y la calibración de los inyectores, en los cuales también pudimos observar que habían dos tipos de calibración de los inyectores mecánicos, ya que uno ha sido como tipo, se puede decir perno para la regulación,
y ese era de una forma más fácil, ya que mientras estaba en el, en el probador de inyectores o en el banco de pruebas, se podía ir regulando la presión. En cambio, el otro debíamos en sí desmontarle y desarmarle para poder poner las rodelas o quitar las rodelas y poder calibrar. Eso, bueno, esa máquina también, el banco de pruebas de la bomba, también sí estaba un poquito, por los muchos botones que tenía, no se podía saber para qué eran todos esos. Ya. Eso, Eso, esas partes de ahí. Ya, chévere, entonces que haya alguna situación. Está aquí el señor Mendoza. Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo está Jason? De la misma forma, por favor, sus comentarios. No me haga Bueno, de ruido. la práctica que se realizó el día de ayer, lo que me pareció interesante fue el despiece del inyector, ya que pudimos comprobar que en la punta del inyector, por la alta presión que hay, se puede llegar a fundir, y eso ya no significa que toca cambiar. También, como dijo el compañero Manzano, la parte de la calibración, que si se tenía una rodela de menor espesor iba a disminuir la presión y con una de mayor iba a aumentar la presión. También lo que se hizo en el banco de prueba, ver cómo se atomizaba todo el diésel a lo que salía por el inyector. Y eso, Inge. Ya. Francis tal vez está por aquí. Francis. No, no creo que llega todavía. Bueno, chicos, vamos con los compañeros que no estuvieron en la práctica. Vamos a ver desde el otro lado del río, podría decirse, cómo se vio la práctica, por favor. Asimismo, los datos más interesantes, lo que creen que pudieron escuchar, lo que creen que pudieron hacerlo de forma virtual un poco más interesante. Y también las falencias, porque del otro lado creo que sí debe haber un montón de falencias, entonces por favor todos para, esto me va a servir para si es que hago otra práctica o si es que seguimos nuevamente en forma virtual, poder ir mejorando, a lo mejor la próxima llevo un micrófono, o a lo mejor la próxima llevo una persona que haga la práctica y otro el que redacta la práctica, o no sé, voy a ver cómo nos fue, por favor, entonces, puntos positivos y puntos negativos, que aquí sí hay de haber muchos, entonces para ir mejorando en la próxima práctica, si es que Dios mediante trabajamos así, ojalá ya vayamos al instituto, ojalá ya las cosas mejoren, mejor dicho. Entonces, voluntarios, y si no empiezo a preguntar uno por uno, por favor, cualquiera que desee hablar, nombre y empiece a comentar, por favor. Yo dije, Stalin. yo, o sea, lo que yo vi fue cuando en esa máquina le pusieron los inyectores, del uno que dijo que sí valía y el otro que no. También oí una parte del orden de encendido que estaba usted diciendo y estaban ellos tomando el número de orden de encendido. Eh, Otra también es como cuando funcionaba la máquina y le hacían funcionar eso, los inyectores sonaban como que expulsando. El uno no valía y el otro sí. Y me pareció muy interesante esa parte porque, o sea, muy interesante y muy entretenida a la vez. Ya, Eso, esos son los puntos positivos. Los negativos, que no se escuchó muy bien, y que se entrecortaba, o a veces y hasta uno quería saber lo que estaba haciendo, pero como que la voz le fallaba y como que no me hubiera gustado estar ahí para yo también estar viendo. ya lamentablemente no podíamos estar todos. No sé, ustedes tienen una apertura muy grande con las autoridades, pueden escuchar y todo, y pueden dar esto, conversar con el jefe de área, pueden mandar un mensaje, Inge, hicieron una práctica, estuvo muy bueno, nos gustaría que haga otra, algunas cosas así. Entonces ellos toman las decisiones y puede ser que nos aprueben otra o en vacaciones
mientras yo creo que sería una buena opción, ustedes que le propongan en vacaciones, como ustedes ya no están en clases, qué sé yo, una vez a la semana, así mismo 5 personas o 5 personas de 5 en 5, irles explicando, a pesar que aún así que estábamos 5, estaba un poquito apretado. No estábamos ni 5, estábamos solo 4, estaba un poquito apretado. Entonces, sí sería bueno que ustedes comenten esto a los directores de escuela, si tienen la posibilidad. La práctica estuvo muy interesante y podríamos hacerla de la misma manera, con pocos estudiantes, con todas las medidas de protección. Sí se podría hacer, pero no con 5, ya creo que con 4 nomás sería, porque con 4 que estábamos, aún así a veces como que se unían mucho porque necesitaban ver algo, alguna situación, entonces podrían decirle para hacer más práctica. No habría, de mi parte, no tengo ningún inconveniente. El periodo que ustedes salen a vacaciones, nosotros seguimos trabajando, entonces sí podríamos hacer cosas similares a esa de ahí. Una forma de mejorar lo que usted nos dijo. Otra, el internet, bueno, ya eso depende de las, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice eso? De la red que teníamos. En este caso, mi red no me daba mucha apertura, o no sé si era el lugar, el celular, no sé, pero bueno, a pesar que era video, no sé, alguna situación nos falló también esa parte. La próxima voy a hacer con un micrófono un poquito más cercano, voy a tratar de conseguirme esa forma para que se escuche, porque a lo mejor a la distancia que estábamos no se podía escuchar muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra retroalimentación del día de ayer? Yo dije, eh, también había una máquina en la que mostraba, creo que los tiempos de inyección y había 1, 0 y podía ir cambiando y podía ir comprobando. Era una máquina en la que usted cambiaba y decía, se podrán notar los tiempos de inyección y ahí estaba como que el 1 y iba cambiando el numerito abajo. Incluso está Los strokes, eso que Sí, decía del 1 al 10. sí, eso también como que me parece así por Ya, interesante. esos strokes, más que todo era el tiempo que se hace la calibración. Por ejemplo, en un stroke, no sé si ustedes se dieron cuenta, al momento que poníamos la bomba, a ver cómo se llama, empezábamos la medición del caudal. Entonces, aplastábamos un automático y sonaba un clac, y se abrían los inyectores y empezaba a pasar el combustible a las probetas. Entonces, los strokes es el tiempo de medición. Entonces, usted pone 10 strokes y es como decir 10 segundos. Entonces, el tiempo de medición son 10 segundos, mide la inyección y ahí está parte. Si yo le ponía 2 strokes, era como poner 20 segundos. Si yo le ponía 10 strokes, era como poner 100 segundos. Entonces, ahí se demora un poquito más y el nivel sube un poco más y la medición es un poco más precisa. Entonces, para eso son los strokes que están en la parte de abajo. Es la cantidad del tiempo que yo voy a medir el caudal. Entonces, para yo poner ese stroke, hay una tablita, un manual. Lamentablemente los manuales no los tengo yo, eso los tienen los bancos de prueba donde van a realizar. Si algún rato ustedes empiezan a trabajar por ahí, ustedes ya tienen la noción de cómo hacer las cosas. Entonces, si primero desarman, reparan y vuelven a armar y ahí suben al banco de pruebas. Entonces, ahí eso miden el tiempo y en el manual le dice, a ver, con 10 strokes tiene que dar 180 milímetros cúbicos. Ya, entonces yo pongo los 100 strokes y mido. Pero generalmente 100 strokes es bastante tiempo. Entonces los técnicos, como necesitan probar otra bomba, lo que hacen es disminuir, así como hicimos nosotros ayer. No teníamos tiempo. Lo que menos teníamos era tiempo. Entonces pusimos solo a un stroke, 0.1, y de ahí empezamos la medición. Hicimos 4 mediciones. No sé si lograron escuchar las 4 mediciones. Alguien si no, igual las voy a explicar aquí. Hicimos 4 mediciones. ¿Alguien escuchó las 4 mediciones que hicimos ayer? Nadie responde, entonces creo que nadie... A ver, de los que fueron, señor Manzano, hicimos 4 mediciones de ayer, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esas 4 mediciones de la bomba? La una era cuando encendemos el vehículo, o sea que necesita más combustible, mayor combustible. La otra era cargas Para arrancar. medias, cargas altas y relantí. Ya, correcto. Entonces, como estuvieron ahí, escucharon, son esas 4 mediciones que sé. Y esas 4 mediciones van a ser en cualquier banco de pruebas y las 4 mediciones son en cualquier tipo de bomba.
sea bomba de alta presión, sea bomba rotativa, o sea bomba lineal, o sea la bomba Delphi que estaban por ahí algunos hablando. Cualquier tipo de bomba tiene que hacer esas 4 mediciones. ¿Por qué? La primera, en carga o arranque. Cuando usted arranca, tiene un mínimo de revoluciones. O sea, usted arranca y es unas revoluciones las más bajas que puede tener. Entonces, cuando usted tiene las revoluciones más bajas, tiene que tener mayor cantidad de combustible. Entonces, en el video, ya más luego les bajo el video y les subo al aula virtual para que puedan verlo nuevamente si es que tienen la posibilidad. Entonces, en el video, en la primera prueba que hicimos del acelerador todo recorrido hacia atrás y a bajas revoluciones. Entonces, ahí se vio que teníamos más o menos unos 14 mililitros, a ver, Mililitros. sí, Sí. unos 14 mililitros. Entonces, esa fue la primera medición que hicimos. Carga baja necesita mayor cantidad de combustible, fue 14. Luego subimos a carga media. Entonces, en la carga media dimos aproximadamente unas 300 o 400 revoluciones, no me acuerdo muy bien. Le hicimos esa prueba. Obviamente la prueba no es tan precisa, pero los procesos son los que me interesan a mí. Que ustedes sepan el proceso, porque de ahí las cantidades, las revoluciones, eso se revisa en el manual. A tantas revoluciones, tantos strokes, tanto caudal. Entonces nosotros hicimos la primera, a 100 revoluciones, al acelerador retrocedido totalmente, 0.1 strokes y el caudal nos dio 14 milímetros. Eso es un análisis que ustedes hacen para la primera prueba y si es que me animo y les pido un informe de la práctica, entonces de eso tienen que poner. Prueba número 1 en arranque en frío, o en arranque. Entonces 100 revoluciones, acelerador totalmente retrasado, o sea, en la posición de 0, la cantidad del caudal y en cuántos strokes. Entonces, en este caso fueron 14 mililitros. Luego hicimos una prueba a carga media. Entonces, la carga media, ¿cuál fue? Poníamos más o menos en 400 revoluciones, 400 más o menos fue. Le puse el acelerador hasta la mitad y en vez de aumentar el caudal de combustible, disminuyó la cantidad de combustible. Ahí en ese caso estaban en 8 mililitros. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma también. Esa es la segunda prueba. Luego hicimos en carga máxima. En carga máxima no varió mucho, fue de 8.5 algo así, no varió mucho la carga máxima. Entonces, ahí también fue a 500 revoluciones, un poquito más, creo que fue en 600 o 700. ¿Cuánto fue en la carga máxima, señor Mendoza? Usted estaba viendo. 700 revoluciones, dije. Ya, entonces la carga 700 revoluciones y a igual a 0.1 strokes y nos dio igual 8.5 mililitros. Luego la última prueba que se hizo fue en carga máxima, pero el acelerador retrasado, totalmente retrasado. Entonces, ¿ahí qué tenía que pasar, señor Mendoza? Señor Mendoza, está apagado el micrófono. Creo que tuvo problemas. Señor Manzano, ¿qué tenía que pasar en altas revoluciones del acelerador recorrido hacia atrás? ¿Qué pasó ahí? Bueno, al momento de lo que usted se refiere de retraso, es como decir cuando un vehículo está o sea, descendiendo en una bajada, por lo cual no se Sin pisar encuentra el acelerador. acelerado, sin pisar el acelerador, por lo cual no envía combustible o enviaría en pocas cantidades y se Ya, entonces, encuentra. correcto. Entonces, en esa prueba, nosotros hicimos la prueba en la bomba y no inyectó combustible. Pusimos a 700 revoluciones, el acelerador recorrido hacia atrás y no inyectó combustible. Entonces, quería decir que estábamos bien en esa parte. Ya en las pruebas tocaba regular, me parece que un solo inyector me parece que tocaba regular, o un solo caudal de un cilindro. Entonces, el tiempo ya no nos dio, chicos. Para esto, generalmente yo hago unas 4 o 5 pruebas en el semestre. Desarmamos la bomba, la volvemos a armar y hacemos todos esos tipos de calibraciones antes de pasar a edición electrónica, porque esa es la base, como les había dicho alguna vez. Entonces, esa es la parte importante. ¿Alguien más que tenga algún comentario del día de ayer, por favor?
Señor Lucio, cuéntenos. Lo bueno, lo malo y lo feo. A ver, Inge, ¿qué le puedo decir? O sea, al inicio sí estaba claro y después se empezaba a entrecortar, se le escuchaba un poco lejos, bastante lejos, de hecho. Entonces sí creo que para la otra, pues con el micrófono de los audífonos, creo que sí mejoraría, o a su vez, como dijo, que usted solo les vaya guiando, diciéndole a los jóvenes, mientras ellos van desarmando de poco en poco, y usted va explicando en el video. Pero de ahí sí, bueno, un dato interesante fue que han funcionado todas las máquinas que estaban dentro del taller, que yo pensé que no valían ninguna. Entonces, bueno, también quisiera una aclaración de cómo es esto. Dentro del banco, en la parte derecha, tanto izquierda, habían para colocar los, o sea, las salidas, no de la bomba lineal, o de la, bueno, de la bomba. En ese caso, ¿hasta cuántos cilindros podría tener? Que las Ya, yo no he probetas creo que visto, llegaban a 12. ya, yo no he visto motores de 12 cilindros aquí en el campo urbano. Igual en el instituto había una bomba de 8 cilindros, ¿sí? Entonces había una bomba Como de 8 maxi. cilindros, lo que he visto. O sea, yo también no les puedo decir hay o no hay. Entonces ahí ya depende un poquito también de la experiencia de cada docente. En mi experiencia no he visto más de 8 cilindros en mi experiencia yo no lo he visto, pero debe haber, o sea, debe haber un poco más, debe haber, igual sí creo que debe haber unos 8, unos 12, no tengo idea. También un poquito en esa parte tienen que tomar en cuenta que los ingenieros, bueno, la gente a veces no lo sabe todo, pero yo les puedo hablar hasta mi experiencia. Entonces, lo que yo he visto es hasta de 8 cilindros, una bomba extremadamente grande, un poquito, bueno, un poco más grande de la que vimos en el taller. Y bueno, hasta eso es lo que yo he alcanzado a ver. Debe haber, no sé si es que haya de 12 cilindros, pero lo que más se usa son de 6 cilindros. Las más comunes son de 6 cilindros, entonces van a encontrar eso. Incluso las bombas de Claro, alta presión. porque Claro, las bombas de alta presión no necesitan ni siquiera que tenga 6 cilindros, porque ahí lo que envía, lo que se mide es el caudal, ni siquiera la presión, se mide un poco más del caudal y listo. Y la presión, bueno, igual se le hace otra gestión para medir la presión de las bombas de alto caudal en esa parte. De ahí, sí, en eso no, le hablo con respecto a la experiencia. De ahí un poco de cuántos los tanques de guerra, no sé cuántos cilindros tendrá, o igual creo que la mayoría que he visto son 6 cilindros. creo que eso sí me pareció súper interesante porque, bueno, tampoco es que se pueda poner dos bombas ahí tampoco. Entonces, No, pues no. eso sí me llamó mucho la atención. Dentro de la mayoría de videos solo sale cuatro, de cuatro máximo seis en las máquinas que tienen otros concesionarios y todo. Claro, sí hay un poco hasta 8 también en esa parte. Y ¿Alguien bueno, más que nos cuente, cuente? de ahí el otro también, la parte que hizo del motor, hubiera sido excelente poder conseguir las baterías, pero me pareció muy interesante también que era más o menos como en el carro a gasolina, uno se le va sacando los cables de bujías, usted lo que hacía era vuelta a desconectarle un poco al inyector para verificar cuál de los cilindros no estaba funcionando. Me pareció muy interesante en ese sentido que La, pude observar el video. Hubiera sido mucho más interesante o mejor si es que nos hubieran aprobado las prácticas en la mañana, como tenía planeado. Entonces empezábamos a las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces ahí sí teníamos el tiempo suficiente y ahí sí hubiera sido genial llevar las baterías, encender ese motor. Al momento que se encendía el motor, empezar a generar fallas en el motor. Miren, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago lo otro? Entonces, ustedes ya tienen un poco más de experiencia, por más que sea una sola vez, ustedes ya la van captando y cuando ya vayan al taller o vayan a, qué sé yo, si van de jefe de taller de algún concesionario o cosas así, ustedes ya tienen la noción y no les vayan
hacer bullying los mecánicos, porque los mecánicos generalmente lo que más les gusta es hacer bullying a los recién graduados. Lo digo por experiencia. Entonces, eso pasa hasta que el tecnólogo coja confianza y todo lo aprendido lo aplique en la teoría, lo aplique en la práctica. Los mecánicos son bien, ¿cómo se llama? El ser de ellos, del bromista que son, generalmente les gusta hacer un poco de bromas o hacerle la novatada a los tecnólogos o ingenieros nuevos. Incluso contra ingenieros se dan así, hacen las novatadas. Son bien, bien molestosos. ¿Pero a usted le hicieron o usted hizo? Pregunta seria. Pregunta seria. Ya. A ver, a mí, cuando yo recién salí graduado, fui a una empresa y casi que no me hicieron mucho. El que me hizo bullying fue el jefe de taller. En alguna ocasión, el bullying que me hizo fue, me dijo así directamente: usted ni para mecánico sirve, me dijo, porque no tenía el conocimiento, o sea, no tenía la suficiente experiencia, pero lo que sí tenía eran ganas de trabajar y sí era un poco responsable, por decirse. Por eso, a mí más que las cosas que hagan, me encanta la honestidad y la responsabilidad con las cosas que se hacen. Cuando fui a trabajar, el segundo trabajo que tuve un jefe de taller bastante estricto, bastante bravo, no sé, o el carácter que tenía él era un carácter así, de esa forma. Entonces, en alguna ocasión no podía, no sabía, o sea, recién graduadito, un mes de graduado, y no tenía mucha la experiencia. A la primera semana o a los primeros 15 días, alguna discusión que tuve con el jefe de taller, me dijo: usted ni para mecánico sirve, así directamente. 3 meses después, con la responsabilidad que le digo que tenía y o sea, el deseo de que a mí no me gustaba que me digan esas cosas. A mí cuando alguien me decía no puedes, era como que le daban, como que me pegaban y como que no me gustaba esa situación. Entonces yo le daba la vuelta, le decía: ¿cómo que no puedo? A ver, ¿quién es quién? Entonces yo le daba la vuelta y el señor me dijo: usted no sirve para mecánico. 3 meses después le demostré lo contrario. Justo había un trabajo por Otavalo, me fui, presenté la carpeta y le dije: ¿sabe qué? Voy a irme a trabajar por allá porque ya me ofrecen mejor sueldo que aquí y todas esas cosas. Entonces, como él vio la actitud que yo tenía, el cambio que yo tenía y la velocidad de aprendizaje que yo tenía, entonces él dijo: no, ¿sabe qué? Yo voy a hablar con el gerente y todo para que le suban el sueldo y le paguen lo mismo que le están pagando allá, pero no se vaya. Entonces eso pasó. Entonces sí, ese podría ser el bullying que recibí yo, podría decirse, pero por una parte fue la forma de ser del, del jefe de taller. Y por parte de los compañeros no recuerdo mucho bullying. Bueno, aparte de bromas y cosas así, una novatada que me hicieron cuando me engrasaron, me amarraron y me engrasaron me engrasaron. Entonces eso es el bautizo, que generalmente en los talleres lo llamaban, no sé ahora cómo será, pero en ese entonces pasó esa situación. Y luego venían ingenieros de hacer prácticas, venían tecnólogos de hacer prácticas, y mis compañeros sí lo hacían bastante el bullying. Yo no hacía mucho bullying porque yo también estaba estudiando para ingeniero. Entonces, en esa parte como que me restringía un poquito, pero de vez en cuando sí salía, les hacía algunas preguntas o algo que se supone que enseñaban en la universidad, y asimismo no prestaban atención a cosas así. Yo sí era medio maloso desde que me acuerdo. Entonces, en esa parte. Entonces, chicos, para que no les hagan bullying, más que esta situación, tienen que ser un poco responsables, digo, de mi experiencia igual. Continuando con la parte de ayer, alguien más, por favor. Señor Luna, cuéntenos del día de ayer. Carlitos, ¿está por ahí? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha ahí? Ahí le ¿Sí me escucho, escucha? Carlos. Sí.
Ya Inge, nosotros igual desde lo que estábamos haciendo allá prácticas en la MT, igual pedimos un ratito de permiso para conectarnos a ver la práctica y ahí estuve viendo las comprobaciones de lo que estuvieron calibrando. Bastante chévere, Inge, lo que estuvieron ahí calibrando los inyectores, haciendo la limpieza, todos esos mantenimientos que estuvieron haciendo. Igual de todo modo, allá le pedimos permiso unos minutitos para podernos conectar igual a la práctica con mis compañeros. Ya, ¿qué es lo que no se entendía o qué faltó? Lo que me interesa saber un poco más es qué faltó, porque yo todavía tengo dos prácticas más. Igual. Entonces, yo quiero mejorar las otras dos prácticas, me gustaría mejorar un poco, porque si me dicen todo está bien, entonces yo digo, chuta, qué propio que soy, pero no es así las cosas. Algo debe haber fallado, algo debe haber estado mal, entonces yo necesito ir mejorando de práctica en práctica. Igual lo que mis compañeros ya mencionaron, que el audio estuvo un poco cortado y se escuchaba bastante lejos. ¿Ya? Ahora sí, chicos, Eso y que preguntas con respecto a la práctica. ¿Qué no entendieron? ¿Qué les quedó inconcluso? ¿Qué parte quieren que les aclare un poquito más para poder seguir explicándoles de una mejor manera? Inge, lo que decía ahí que le vio no el orden, el sentido de giro. Ya, ¿cómo encontramos el sentido de giro de la bomba, no es cierto? Exacto. Ya, denme un segundito, justo aquí alguien me mandó un video. Creo que fue Leonardo que me envió el video para proyectarles. No conectes. Déjenme conecto el celular porque está sin internet. Mientras tanto busco al señor Viracucha. Creo que mandó al grupo el video. Sí, Inge, mandé todos los videos del grupo. Por favor, usted está más cerca. ¿Puede proyectar el video de que estamos girando la bomba manualmente? Ya, déjeme, le busco y ya le proyecto, Inge, porque yo también estoy con Sí. A ver, Hasta que se conecte. déjeme buscar. Inge, y otra consulta. En el caso Claro. de motores en B, ¿cómo es la colocación de la bomba? Tanto en Common Rail como en la normal. Es lo mismo, Mecánica. o sea, se monta la bomba en el banco de pruebas. Lo que usted tiene que saber es el orden de encendido, nada más. Ah, pero Ahí, lo que me refiero confírmame, es en Inge. el motor. Ya, sí se está compartiendo. Sí se ve. Ya, ahí ponga el play. Uno. No, cuatro. ¿Cuál es el sentido de giro? Derecho. Diga, ¿cuál es el orden de sentido? Perdón. No. Orden de... Ese es el video cuando recién intentamos a ver si es que era de la derecha, o sea, si es que el sentido de giro era a la derecha. Este es el sentido de giro pausa. correcto, que es a la Ahí izquierda. pausa antes de dar. Pausa para explicar. A ver, chicos, ¿qué es lo que estábamos haciendo en este video? En parte de la práctica yo pedí a sus compañeros, les dije, díganme el orden, díganme el sentido de giro de esta bomba. Entonces los jóvenes se acercaron a ver la placa y lamentablemente en la placa no encontramos, ni yo tampoco, no encontramos una letra que nos diga el orden de encendido de esa bomba. No encontramos una letra. Buscamos y no encontramos ninguna letra. Entonces ahí nos quedamos así. ¿Y ahora? Ese es el problema. Entonces, ¿qué tal un técnico que dice en qué sentido quiere esa bomba? Vamos a ver y ¿sabe qué? No dice en la placa, lloremos ahora, ayúdame Dios mío. Entonces, la parte teórica, ustedes ya lo sabían.
Entonces, ¿cómo pueden detectar ustedes el orden de encendido? Simplemente con el orden de encendido, ustedes ya pueden saber en qué sentido gira la bomba. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El orden de encendido, a ver, ¿alguien se acuerda, señor Eric Morán? No, Inge. No se acuerda el orden de encendido. Entonces, si no se acuerda el orden de encendido, no podemos hacer el señor Carlos Luna. ¿Se acuerda el orden de encendido? Señor Luna. No, Inge. No, tampoco se acuerda. Ya, vamos con alguien Era más. 1, 5, 3, 6, 2, 4, Inge. Ya, muy bien, señor Naranjo. Entonces, primera cosa que tengo que saber es el orden de encendido de un motor. Este orden de encendido yo les expliqué cuando cuando explicamos una calibración de válvulas. Cómo calibrar válvulas. Alguien de por aquí también lo explicó y lo explicamos. Entonces, es muy importante esos datos. No vote, no quite la imagen, vea. Leonardo, deje la imagen que estaba bien. Voy a seguir explicando. Inge, espéreme un momentito, es que tengo una emergencia un ratito. Deme 5. Bueno. Entonces, por aquí creo que está, déjenme ver. Hasta aquí. No, yo no tengo. Tantos videos que hay, no lo encuentro. Bueno, entonces seguimos con la explicación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes? Tienen que saber el orden de encendido. Entonces, si ustedes saben el orden de encendido, pueden detectar el sentido de giro. ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a girar la bomba manualmente, con las llaves como estaba ahí. Empezamos a girar la bomba. Y empezamos a ver en cada uno de los capuchones que veían había ustedes ahí, esos eran las válvulas de retención. Entonces, al girar empezaba a salir diésel por uno de esos, saltaba así. Entonces nosotros teníamos que ver en qué orden salta. Entonces, giramos hacia la derecha y en vez de salir en el orden de encendido, saltó el 1, luego saltó el 4, luego saltó el 6 y así. Ese es el orden de encendido, no era ese el orden de encendido. Por lo tanto, no podía girar hacia la derecha. Cambiamos el sentido de giro, giramos hacia la izquierda, empezamos a girar hacia la izquierda, empezamos a girar hacia la izquierda y ahí empezó a saltar. Saltó el 1, luego saltó el 5, luego saltó el 3, luego el 6, el 2 y el 4. Ese sí es el orden de encendido. Como ese sí es el orden de encendido, entonces ahí nosotros teóricamente, sin ninguna placa ni nada, dijimos, esta bomba gira en sentido izquierdo. Ese fue el tema. Entonces ahí también ya está un poquito más claro cómo detectar el orden de encendido. Ya. Entonces, otra pregunta, a ver, ¿qué más no entendieron de la práctica de ayer para seguir despejando dudas? Hoy despejamos todo tipo de dudas. Dije, Sí. estaba desarmando los inductores, mencionó hay una varilla con una punta, no me acuerdo el nombre, como le dijo, pero ahí había unos tres. ¿Eso con qué? No le escuché bien la última parte. ¿Podría repetir, por favor? Sí, ahí en el inyector había una parte donde tenía unos tres orificios y dijo que eso tocaba limpiar si es que estaban taponados. Eso es el. Bueno, prácticamente limpiar esos orificios es un poquito complicado. Hay una herramienta, pero sí hay una herramienta que tiene unos alambrecitos bastante finos y calibrados, que dependiendo la tobera, en algunos casos, no siempre, en algunos casos cuando la tobera se la ve visualmente buena, se limpia son como unos cabellitos, pero son de alambre, se ingresa a los agujeros. Pero en la mayoría de los casos no hay cómo hacer eso, no hay cómo hacer ese mantenimiento.
Cuando un inyector, una tobera del inyector o una aguja del inyector ya está quemado, ya está bastante obstruido los agujeros, lo que hay que hacer es cambiar la tobera del inyector. Ya se evidencia que está de un color medio cafecito la tobera. Como ustedes vieron, eran color aceradas, eran de plata prácticamente. Entonces, eso acerado, si es que ya empieza a tener una coloración un poquito amarillenta, quiere decir que ya está quemado esa tobera. Y una tobera quemada pierde sus propiedades y esa situación, entonces ya no pueden, ya se les recomienda que cambien la tobera prácticamente. Entonces, muy poco se utiliza la herramienta para limpiar los agujeros. Chicos, ¿alguien más? Preguntas, por favor. Todo lo de la práctica de ayer hay que despejar dudas del día de hoy. Mientras se les ocurre la pregunta, voy a compartir pantalla. El señor Mendoza me envió el video, aunque ha grabado de cabeza, pero vamos a ver el video ya. A ver, ¿dónde está? Aquí. No, 4, 2, 6. ¿Cuál es el sentido de giro? Vamos a ver cuál salta. Sí. 1. 3. 4, 2, 6. ¿Cuál es el sentido de giro? Orden de encendido de uno de 6 cilindros. Ya. Entonces, en esta parte, chicos, lo que yo hago hincapié o redundo un poco es en que ustedes, ¿cuál es la teoría que tienen que saber ustedes? Simplemente es el orden de encendido. Por eso se hace un poco redundante, se les repite en primero, se les repite en segundo, en tercero, en cuarto, casi en todas las materias, siempre hay algo que tiene que ver con el orden de encendido, siempre hay alguna situación. Si ustedes necesitan saber el CKP, cómo funciona alguna situación, también. El CMP también tiene que ver con el orden de encendido. El salto de la chispa o el punto de inyección también tiene que ver con el orden de encendido. Cómo calibrar válvulas también tiene que ver el orden de encendido. Cómo conectar bujías también tiene que ver con el orden de encendido. Entonces, la parte teórica o la parte medular de esto es el orden de encendido para que ustedes sigan aprendiendo esta parte. 1, 4, 1, 5, ¿no es cierto? Den la vuelta para el otro lado. Ya 1, 5, 3, 6, 2, 4. ¿Cuál es el orden de encendido y el sentido de giro? Ya, entonces de esa manera, chicos, lo que se hizo fue girar a un lado y girar al otro lado. Y ustedes podían observar, en esta parte podían observar que primero saltó el 1, luego saltó el 5, luego saltó el 3, luego saltó el 6, de ahí saltó el 2 y después del último saltó el 4. Entonces ese es prácticamente el orden de encendido. Jóvenes, entonces continuando, aprovechen ahorita a la práctica de ayer, fue creo que bastante explícita. De los inyectores me decía algo, alguien me decía algo de los inyectores o ya respondí. Chicos, ya faltan 10 minutos, aprovechen las preguntas del día de hoy. Inge, ahí en ese banco de pruebas de los inyectores también hay como poner los inyectores de espiga mientras sean mecánicos. Claro, todo inyector mecánico se lo realiza con ese banco de pruebas, con el que estaba en el instituto. Todo inyector mecánico, no importa sea de espiga, sea de aguja, sea de doble resorte, sea de calibración por rodela, sea de calibración por tornillo. Cualquier tipo de inyector mecánico se utiliza ahí. Los inyectores de command rail o inyectores electrónicos, eso sí ya necesitan una máquina especial. En algún momento ojalá tenga la posibilidad de irme
al taller donde les había comentado. Si alguien de ustedes quiere hacer prácticas allá también, puede solicitar sus prácticas allá. Ahí tienen la máquina del banco de pruebas de inyectores, una máquina bastante costosa, les costó aproximadamente $60.000, me parece. Y es exclusivamente para inyectores electrónicos. Es más complicado porque ahí se mide tiempos, ahí se mide el caudal. Por medio del inyector se mide la cantidad de caudal. Entonces la máquina tiene un programa electrónico que abre y cierra los inyectores. Entonces tiene una presión constante y va abriendo y cerrando los inyectores determinados tiempos. Entonces, si es que el caudal es demasiado, tiene que sacar y volver a poner igual de unas rodelitas. Ahí es bueno, es un poquito más tedioso la calibración. Igual tiene que poner unas láminas y ahí sí tiene que medir la lámina antes de poner. Entonces tiene que ser un diestro en metrología también. Entonces tiene que saber usar bastante el micrómetro. No es en vano lo que les dan en primero, entonces tiene que usar el micrómetro muy bien, ver las tolerancias que tiene, más o menos, a veces por décimas, por una centésima que se ponga mal la rodela, entonces ya el caudal se dispara y ya empieza a tener fallas. Entonces, por esa situación, una reparación de un inyector electrónico ya no es de $20 como lo habíamos comentado con ustedes el día de ayer en la práctica. Una calibración de un inyector electrónico está sobre los $100, $150. La mano de obra, por la máquina que se usa y por la prolijidad que debe tener al momento de calibrar ese inyector. Sí, le respondí esa pregunta, si no vamos con otra. ¿Alguien más? Algo más debe haber. Dije una preguntita. Dígame. Al momento que estaban haciendo lo de los inyectores, Inge, no pude evidenciar bien o sea, con cuánto estaban trabajando, la presión que tenían. No pude evidenciar bien porque se me pixeló al rato que estábamos en prácticas. Entonces, no me quedó claro eso. Ya. Verá, los inyectores tienen una presión dependiendo del tipo de tobera y el tipo de vehículo al que va a trabajar. No tiene la misma presión un inyector de espiga que un inyector de aguja. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo prácticamente? Desarmamos el inyector y en el inyector, en la tobera, en el video en alguna parte, en la tobera, no sé si por ahí le sacaron una foto también, en la tobera tiene una numeración, ¿sí? Decía DSA, el otro decía DLLA y así. Y a su WhatsApp le enviaron, no sé si Leonardo envió el manual al WhatsApp. Sí, que sí envié. Ya. Entonces, en el WhatsApp está un manual de las toberas. Ese manual es Bosch y no sé si lo guardamos, ahorita que me acuerdo. Debe estar guardado. Entonces, en ese manual usted tiene la numeración de la tobera y al ladito le sale a qué vehículo pertenece o a qué tipo de motor le pertenece y al lado le sale la presión a la que debe calibrarse. Entonces teníamos el tipo de inyección de la tobera, teníamos el tipo de vehículo al que pertenece y la presión a la que debe calibrarse. Entonces, esa tobera que nosotros revisamos o que los chicos revisaron era una tobera de un Cummins, ¿sí? Entonces, revisaron y la presión era de 250 bares, me parece, o 260 bares. Confirmen los que hicieron la práctica. Confirmen los que hicieron la práctica. ¿Cómo, Inge? Disculpe. ¿Cuál era la presión del inyector? La presión del inyector, el primero le hicimos a 200 y el otro, el último, le hicimos a 100. 260 bares era la presión. Sí, sí. Entonces, el otro le hicimos a 300. El primer inyector, como sí funcionó, entonces sí se marcó la presión a 260 bares. El segundo inyector, el que era de regulación del tornillo, ese inyector, entonces empezamos a subir la presión. Primerito no inyectaba, sino chorreaba como con gotas. Seguíamos subiendo la presión, y ya no chorreaba como gotitas, sino era como un chisguete, como una jeringuilla empezaba. Y no inyectaba, sino era solo un chorrito que salía. Seguíamos subiendo la presión y salía un chorrito.
Llegamos aproximadamente a 300 bares, pero el inyector no inyectó, siempre era como un chorrito, como un chisguete, como una jeringuilla. Entonces, en ese caso vimos el diagnóstico de que la tobera ya no era la adecuada y que teníamos que hacer un cambio de tobera. Entonces, calibramos 3 inyectores. El uno encontramos los orificios tapados y un sobrecalentamiento. El otro, el segundo inyector que hicimos, ese inyector sí estuvo funcionando bien, hizo toda la inyección correctamente. Y el tercero, tampoco hubo una correcta inyección y teníamos que cambiar tobera. Entonces hicimos esas tres pruebas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para agradecerles la clase. Y aquí la otra semana el examen. ¿Cuándo quieren dar? ¿Viernes o jueves? Jueves. Jueves. ¿A qué horas? Después de las 8 tienen clases. Chicos. En la tardecita, creo, Inge, más seguro. En la tarde están trabajando, algunos están en la... O si es que hay chance en la noche, Inge. También, Inge. No me hagan trabajar en la noche. Ayer trabajé hasta las 11:30. Y aún así no avancé a terminar de subir la planificación. Tengo todavía trabajo. Inge, esta semana el viernes no es feriado. Ya será 10 de octubre. El 9. El otro viernes. El otro viernes. El jueves entonces, el jueves a la nochecita, ahí les escribo un mensaje y les voy a decir, ya les voy a tomar la evaluación. 5 minutos antes de dar la evaluación, subo la evaluación, por si acaso vaya a haber algún otro hacker por ahí. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho, ya que no tienen más preguntas ni ninguna situación. El día jueves damos la evaluación. Como el día jueves tenemos en la mañana, ahí les planifico el horario para la tarde o para el día. Listo, Inge. Gracias. Buen día. Buen día, Inge, chicos. gracias. Luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, pasen bien.